Bien, vamos a continuar. Cuando yo les hablé de la fascia cervical profunda con sus capas, les había hablado de la capa visceral o pretraqueal, que era la que circunscribía o determinaba el lugar donde se ubicaban las vísceras del cuello. Vísceras del cuello que van a ser la glándula tiroides, paratiroides, la laringe, la tráquea, la hipofaringe, el esófago. Hablaremos de lo más importante de la anatomía y las preguntas que podrían venir de la glándula tiroides. Yo me acuerdo alguna vez en un examen, me preguntaban dónde se ubicaba la glándula tiroides, así a secas. Y preguntaron en 2 exámenes. Y en los 2 exámenes tenían respuestas correctas, pero diferentes. Entonces, una de las respuestas, que seguramente la van a ver la pregunta en algún lugar, era el triángulo muscular del cuello. Triángulo muscular. Y la otra, en otra forma de preguntar, era en la región infrayoidea. Entonces, si sumamos un poco la ubicación, la región anterior del cuello, en la región infrayoidea, estando el ioides por acá, región infrayoidea, dentro del espacio visceral del cuello y entre los 2 externos cleidos mastoideos. Formas diferentes de definir la ubicación de la glándula. Esta glándula tiroides, cuyo origen embriológico es desde el divertículo medio de la faringe. Es decir, su origen en relación también con la lengua, con la base de la lengua. A medida que el feto va creciendo, la glándula tiroides empieza a descender hacia el cuello y va a estar conectado con la lengua a través del llamado conducto tirogloso. El conducto tirogloso. Entre lo que va a ser la base de la lengua y la glándula tiroides, a través de este conducto tirogloso. Cuando ya haya definido en cuanto a tiempo y a desarrollo embriológico, la glándula tiroides ocupará el espacio que acabamos de mencionar, donde no debería haber conducto tirogloso. Ha debido de regresionar, involucionar este conducto tirogloso. La persistencia del conducto tirogloso en los niños, sobre todo, en la línea media suprayoidea, da origen a quistes de conducto tirogloso, abscesos de conducto tirogloso, fístulas de conducto tirogloso. Es ese rezago que se ha mantenido y no se ha reabsorbido, no ha desaparecido, y origina absceso, primero quistes, abscesos, fístulas de conducto tirogloso, a nivel de la línea media suprayoidea. ¿Ok? La conformación de la glándula por 2 lóbulos, ¿no? 2 lóbulos, derecho e izquierdo, unidos por un istmo. El istmo une ambos lóbulos. Cuando ese conducto tirogloso se llena de tejido tiroideo, toma el nombre de la pirámide de Lalouette. Es casi como un tercer lóbulo, dependiendo de cuánto tejido tiroideo pueda invadir a esa comunicación aún todavía no involucionada. Lo normal, digamos, 2 lóbulos unidos por un istmo.
Estas son las dimensiones de la glándula tiroides, 6 por 3 centímetros, con un peso promedio de 30 gramos. Entre las relaciones más importantes, ¿cuáles son los elementos de fijación de la glándula? ¿Cómo está fijada la glándula en su lugar? Primero, porque está dentro de este espacio visceral del cuello, su ubicación. Y lo que circunscribe, lo que va a formar este espacio es la fascia cervical profunda pretraqueal, que constituye la cápsula falsa o quirúrgica. Pregunta de examen. ¿Quién forma la cápsula quirúrgica o la cápsula falsa de la glándula tiroides? Es la fascia cervical profunda. La capa pretraqueal específicamente. 2, porque la glándula va a tener su propia cápsula. La cápsula tiroidea propiamente. Los pedículos vasculares. ¿No? Los pedículos vasculares son los vasos tiroideos superiores que van a llegar al vértice del lóbulo, los vasos tiroideos inferiores que van a llegar a la base de la glándula. Aquí tendremos, voy a pintarlo de rojo, a la arteria tiroidea superior, a la arteria tiroidea inferior, con sus respectivas venas tiroidea superior, tiroideas inferiores, pedículos vasculares. Y el ligamento de Berry, que es un tejido fibrótico que está en la cara posterior del istmo pegándose a la tráquea. Es uno de los elementos importantes. Cuando se opera la glándula tiroides, se va a hacer una lobectomía derecha, por decir, a la hora de cortar el istmo y a la hora de despegar el istmo de la tráquea, es un tejido fibroso que hay que cortarlo con el bisturí o con una tijera, que son los ligamentos de Berry. Ligamentos de Berry. Las relaciones más importantes de la glándula tiroides, solamente si ustedes se imaginan examinar la glándula tiroides, lo primero que tenemos que ubicarnos es por detrás del paciente sentado, ¿verdad? Las dos manos, la yema de los dedos, entre el borde medial del esternocleidomastoideo y el otro. Habitualmente la glándula tiroides no la palpamos. No se palpa directamente. Y como está pegado a la tráquea por el ligamento de Berry, invitamos a que a que degluta, y en la deglución hay un ascenso del esófago y de la tráquea. Entonces la glándula tiroides sube y baja en cierto modo. Y es cuando tratamos de ubicar con la yema de los dedos, tocar la superficie anterior de la glándula para ver si hay un nódulo o un bocio. Entonces, la primera referencia para el examen es esternocleidomastoideo. Por el borde medial del esternocleidomastoideo, obviamente infrayoideo. Y está en el triángulo muscular también. Triángulo muscular. Cuando digo triángulo muscular es porque van a haber dos músculos delante de la glándula tiroides, llamados los músculos pretiroideos. Y estos pretiroideos va a ser el esternoioideo y el esternotiroideo. Están delante, acá está el esternoioideo y el esternotiroideo. Los dos, en los dos lados. ¿Cuáles son los músculos pretiroideos?
esternoioideo o esternocleidoioideo si desea, también se llama así, y el esternotiroideo. Hacia la cara medial de la glándula, más bien vamos a ver la relación con los anillos traqueales y el esófago. Y la cara posterior con el van del cuello, ¿no? Aquí está la carótida común, la yugular interna, el vago. La cara posterior de esta glándula está apoyado en el van del cuello y el nervio recurrente. Hay que tener mucho en cuenta estas relaciones para el momento de la cirugía, de la movilización de cada lóbulo. ¿Cómo es la irrigación arterial de la glándula tiroides? La cantidad es una glándula endocrina, donde vierte todo a la vía sanguínea. La producción de la triiodotiroxina y tetraiodotiroxina van a ir por vía sanguínea directamente. Y la cantidad de sangre que recibe por minuto, más o menos, está calculado en 150 centímetros cúbicos por minuto. Claro, si pesa 30 gramos, sale 150 centímetros cúbicos por minuto. A través de 3 arterias, de 2 siempre. ¿Cuáles son esas 2 arterias que están siempre? Tiroidea superior. La tiroidea superior es la primera rama de la carótida externa. Aquí está la carótida externa. La primera rama es la tiroidea superior. Y la tiroidea inferior, que sale del tronco tirocervical, de la subclavia. De manera inconstante hay una arteria tiroidea media que puede salir del propio callado aórtico muy delgada, esta arteria tiroidea media muy delgada, o del tronco arterial brachiocefálico. Varía. Por eso le decía, las 2 arterias más importantes son las 2 tiroideas, superior e inferior. Cada arteria van a tener ramas, y ya no quiero entrar en tanto detalle porque eso no se lo van a preguntar. En caso de la arteria tiroidea superior, da 3 ramas para la glándula misma, y la tiroidea inferior también 3 ramas. Lo cierto, doctores, es que las ramas de la tiroidea superior y de la inferior, miren, todas se anastomosan. Todas se anastomosan, formando un gran plexo arterial. Una anastomosis entre las arterias tiroideas, superior, inferior y cuando hay la media. La arteria tiroidea superior no solamente es para la glándula tiroides, porque desde que se origina en la carótida externa, va a tener un trayecto donde va a dar ramas no glandulares, como por ejemplo la arteria laríngea superior, que viene a ser esta, la que estoy pintando, y la que va a perforar a la membrana tiroidea. Esta es la arteria laríngea superior, para irrigar a la laringe. La tiroidea superior va a dar otra rama para la laringe, la arteria cricotiroidea. La arteria cricotiroidea va a irrigar a los músculos infrayoideos y a la tráquea. Y después, esta arteria tiroidea superior ya llega a la glándula. Y dentro de la glándula va a formar ramas que, como les había mencionado, no voy a especificar tanto en eso, pero estas ramas de ambas tiroideas van a formar todo un gran plexo arterial, donde habrá un arco supraísmico, un arco infraísmico. Este es el arco supraísmico. Las 2 tiroideas superiores se unen en el borde superior del istmo.
Por eso se llama supraísmica. ¿Ok? Eso va a ser el arco supraísmico. La anastomosis de las dos tiroideas superiores. La arteria tiroidea inferior, de igual manera que cuando nazca, cuando se origine, va a tener un trayecto antes de que entre a la glándula, donde dará ramas no glandulares. Y miren, la principal arteria del esófago cervical es la arteria tiroidea inferior. La principal arteria del esófago cervical es la arteria tiroidea inferior. Ramas de la tiroidea inferior, que también van a ir a irrigar a través de la rama laringe inferior a la laringe, a la faringe, a la tráquea y al esófago. Esas son las ramas no glandulares, pero de importancia para la laringe, faringe, tráquea y esófago sobre todo. Si algo le van a preguntar es lo que he puesto de rojo. ¿Cuál es la principal arteria del esófago cervical? Tiroidea inferior. Esa es la tiroidea inferior. Y una vez que la glándula la arteria haya llegado a la glándula, también van a dar ramas. Ya no hay que ser tan específicos con cada rama. Pero sí el concepto de que las ramas de la tiroidea superior y las ramas de la tiroidea inferior se van a anastomosar entre sí. Esas son las ramas de la tiroidea inferior. Se unen como puentes arteriales. Ok. Ese es el pedículo tiroideo inferior entonces. ¿Ya? En la cirugía de glándula tiroides siempre está el riesgo de lesionar al recurrente. Paciente operado de la hemitiroidectomía derecha, por decir, la complicación es disfonía o afonía en el postoperatorio. Bueno, podría ser una explicación el manipuleo del recurrente que puede originar una inflamación y a los días que sigue la voz toma sus características normales y no pasó nada. Pero puede haber también lesión del recurrente. ¿Y cómo se puede lesionar el recurrente? Miren acá, ahí está el círculo negro. Porque el cirujano de cabeza y cuello que va a poner pinzas en el pedículo tiroideo inferior para cortarlo y ligarlo, el cirujano debe de ver al recurrente, al laringio inferior, que se cruza con los vasos tiroideos, los debe de separar para solo clampar los vasos tiroideos inferiores. Si el campo operatorio se llena de sangre, pierde los papeles el cirujano, no tiene un buen ayudante, la luz no es muy buena, pierde los papeles, bueno, empieza a sangrar, mete la pinza por acá, la pinza por allá, cogiendo el recurrente. Bueno, paró el sangrado, pero se ligó y se cortó el recurrente, lo cual es una seria complicación, porque el recurrente, por ejemplo, del lado derecho, ocasionará una parálisis de la cuerda vocal derecha, originando una disfonía, una atonía de esa cuerda vocal. Esta es la razón de la lesión del nervio recurrente en las tiroidectomías. Drenaje venoso de la glándula tiroides. En primer lugar, hay un plexo venoso peritiroideo, varias venas peritiroideas, varias venas, donde van a terminar la vena tiroidea superior en la yugular interna, la vena tiroidea media en la yugular interna,
las venas tiroideas inferiores en los troncos venosos brachiocefálicos. Repito, la yugular interna recibe a la vena tiroidea superior y la tiroidea media. Los troncos venosos brachiocefálicos recibirán a las venas tiroideas inferiores. Esa es la vena tiroidea superior, la vena tiroidea media, las tiroideas inferiores. Creo que este gráfico es aún mucho más claro. Vena tiroidea superior, vena tiroidea media y las inferiores. Drenaje linfático. El primer nivel ganglionar de la glándula tiroides es el grupo 6. El grupo 6. Donde está el ganglio delfiano o délfico. Pregunta de examen. Es el primer ganglio que recibiría la metástasis linfática de un cáncer de glándula tiroides. Es el primer nivel ganglionar a nivel pretraqueal para vertebrales. O paratraqueales, perdón. Cuando sale de este lugar, va a ir a un segundo nivel, que es el grupo 3 y el grupo 4. El grupo 3 y el grupo 4. O sea, tercio medio de la yugular interna y tercio inferior de la yugular interna. Palpar o hacer el tratamiento quirúrgico con la disección ganglionar que corresponda. Si hay una resección ganglionar del grupo 6, del grupo 3, del grupo 4. Las glándulas paratiroides, que generalmente son 4 glándulas, puede haber menos o puede haber un poquito más, pero lo habitual es que sean 4 glándulas, cuyas arterias para las glándulas paratiroides son las arterias paratiroideas, que van a ser ramas de las arterias tiroideas, tanto superior como inferior. Las arterias paratiroideas.